lo que era la convolución discreta. Y si se acuerdan, dijimos que era muy parecida a la correlación, en el sentido que eran operaciones matemáticas entre dos funciones, pero con algunas diferencias que vamos a ver ahora. Empezamos haciendo una breve comparación y repasando un poco el tema de convolución. Esta es la fórmula de convolución discreta, porque es una sumatoria. Y acá podemos ver que es una sumatoria entre dos funciones x y h, que una va a ser fija y la otra va a ser la móvil. X es la fija y h es la móvil. Y en el caso de la convolución, la función móvil se la invertía con respecto, se la plegaba con respecto al eje vertical. Es por eso que aparece menos n. Y se la desplazaba k unidades, se la iba desplazando para obtener la convolución a través del producto de las dos funciones en cada punto. Visto en un gráfico sería una cosa así, tenemos x y h, y a h se la plegaba con h de menos n, y se la iba desplazando, y a medida que se superponía con x, se iba obteniendo una multiplicación en cada punto, y obteníamos la convolución. Ahora, en el caso de la correlación, la fórmula es muy parecida, y lo único que cambia, fíjense, es este signo. En el caso de la correlación, también se trabaja con dos funciones, una fija y otra móvil, solo que no se la pliega con respecto al eje vertical. Como vemos acá, ahí sí tenemos h y x. Y en este caso, es como que se saltea el paso de la convolución que se plegaba una de las funciones, una de las señales, y directamente se trabaja con ella y se la empieza a desplazar como está. Y se obtiene el valor, digamos, de la función resultante, que es la correlación, de la misma forma que la otra, multiplicando punto a punto. Y obtenemos otra curva, digamos, una curva diferente. En un caso es la convolución y en el otro es la correlación. ¿Para qué nos sirve la correlación? La correlación nos da una medida de la similitud en que hay entre dos señales. Y una diferencia importante que tiene con la convolución es que la correlación no es conmutativa. No va a dar lo mismo, acá sí importa el orden en el que decidamos encarar un problema, la correlación entre dos señales, si hacemos correlación de x con h o de h con x. Y esas cosas se aclaran siempre en los enunciados. Acá si vemos una animación de cómo sería, digamos que tenemos la función x, que va a ser la fija, y h, la móvil. La móvil no se la cambia, no se la pliega con respecto al eje vertical, y se la va desplazando punto a punto hasta obtener la señal. Pero aquí quiero hacer una aclaración importante, y es que, si se acuerdan, en la convolución pasaba exactamente esto, pero plegándolo, y se lo desplazaba de izquierda a derecha. Eso es porque le íbamos dando los valores de k, supongamos desde menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, y se iba desplazando para la derecha. En el caso de la correlación, no se va a desplazar de izquierda a derecha. Cuando nosotros hagamos k igual a menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 para valores positivos, la función se va a desplazar de derecha a izquierda. Entonces va a arrancar cruzándose por acá, el primer cruce se va a dar acá, y va a empezar a moverse para la izquierda. Es algo que quiero que tengan en cuenta, porque eso va a cambiar otras cosas más adelante. Pero esa sería una diferencia. No, que no los confunda esta animación, nada más, pues quiero aclarar ahí. ¿Podrías repetir de vuelta, Gerardo, por favor? Sí, en la convolución nosotros teníamos una función fija y una móvil, que a la móvil la dábamos vuelta, la plegábamos con respecto al eje vertical, y se desplazaba así como vemos en la animación, de izquierda a derecha. En la correlación no se va a desplazar de izquierda a derecha, se va a desplazar de derecha a izquierda, al revés. Esa salvedad nomás. Quiere decir que cuando nosotros trabajemos con convolución y le demos a los valores de k
desde valores negativos, desde menos 5 hasta 5, por ejemplo, se va a desplazar así como se ve acá, de izquierda a derecha. Pero nosotros en la correlación vamos a hacer lo mismo, le vamos a dar el valor de K desde menos 5 a 5, y no se va a desplazar de izquierda a derecha, se va a desplazar al revés, de derecha hacia izquierda. ¿Se entendió? Bien, buenísimo. Dale. Bien. Acuérdense que cuando nosotros trabajamos con nuestras señales, nuestras funciones, en este caso X y H, según la convención que tenemos acá, H sería la fija y X sería la móvil, ¿verdad? Entonces esta, que es más pequeñita, con solo dos elementos, va a ser la que se desplace de derecha a izquierda, y H va a ser la función fija. Pero acuérdense que también tenemos que tener en cuenta digamos, el vector de los, sea de la variable independiente, de, de los índices de cada función. Acuérdense que si nosotros tenemos, por ejemplo, una flechita acá en el H, en el primer elemento, eso significaba que acá era 0. Y después era 0, 1, 2, 3. En este caso no. En este caso como que está especificado que NX sea esto y NH sea esto. Ahora, ¿quién me puede decir, si se acuerdan, eh, cuáles eran en qué momento iniciaba la convolución y cuánto era su duración? ¿Cómo era la fórmula? ¿Cómo era la fórmula, digamos, las definiciones para definir el inicio de la convolución? El inicio de la convolución estaba dado por la suma de los inicios de cada vector. ¿Se acuerdan? Era nx sub 0 más nh sub 0. Bien, en el caso de la correlación, cambia eso. Cambia de la siguiente forma. Es n0x menos nfh. Que n0x sigue siendo lo mismo, el inicio de nx, y nfh es el final de nh. Vamos a leer un poquito esto. El punto 1 dice algo muy parecido a lo que decía en el caso de la convolución. El índice de la sumatoria va desde n0h hasta nfh. Fíjense que h es la fija. No está puesto de casualidad, está acá. El índice del comienzo de la correlación de x con h, correlación de x con h, es la diferencia entre el índice de comienzo de x, n0x, y el final de h, nfh. Y por suerte, para la duración de la correlación no cambia, es la misma, que la misma definición que teníamos en el caso de convolución. Es el tamaño, digamos, la cantidad de elementos de x más la cantidad de elementos de h menos 1. Es la misma que teníamos antes. Lo único que cambia es esto. En el caso de la convolución era n0x más n0h. En el caso de la correlación es n0x menos nfh. ¿Bien? Vamos a ver de nuevo lo que vimos en el caso de la convolución, pero ahora con correlación. Acá graficamos nuestra señal x y h. H, de nuevo, es la fija, h es la que se va a quedar quieta, y x, estos dos puntitos, van a ser lo que se van a desplazar de derecha a izquierda. Pero definamos primero cuál va a ser el índice del comienzo de la correlación. ¿Cómo dijimos que era? El N0R, ¿cómo decía la fórmula? La resta de los inicios.
No era la resta de los inicios. Era N0 inicial menos N final. Era N0 X menos el final de H. Y X es la móvil. Entonces, dicho de otra forma, sería N0R es el valor inicial del vector móvil del que se mueve menos el valor final del vector fijo. Y tiene sentido, porque cuando nosotros agarremos X y la empezamos a desplazar de derecha a izquierda, el primer punto en el que se van a cruzar va a ser este, con el final de la fija y el inicio de la móvil. ¿Se entiende eso o quieren que lo repita? ¿Podrías repetirlo? Sí, sí. Nosotros tenemos nuestras dos funciones son X y H, una móvil y una fija. La fija es H, el circulito rojo, esta es la que se va a quedar quieta, y la móvil es X, que son estos dos puntitos llenos, que es la que se va a desplazar. Se va a desplazar de derecha a izquierda. Si esta función se empieza a desplazar de derecha a izquierda, el primer punto en el que van a hacer contacto va a ser cuando el punto final de H se cruce con el primer punto de X, que van a cruzar acá. Y eso está dado por esta fórmula. El inicio de la correlación va a estar dado por el inicio de la función móvil menos el final de la función fija. Que en este caso, ¿qué valor numérico tendría? ¿Cuál es el inicio de la función móvil menos el inicio de la función fija? ¿Cuánto va a valer N0R? Menos 3. A ver. Menos 3. 1. 1. Menos NFH. 4. Bien. Gerardo, Sí. en la convolución le habías dado a H la móvil, ¿verdad? El valor. Eh, El no, nombre, perdón, H a la función móvil. no me estoy acordando, pero acordate que en la convolución no era importante porque era conmutativa. Entonces ahí Bien, no importa cuál se desplaza. En la bien, correlación bien. sí. Y ahora para la duración de la correlación, ¿cuánto sería? 5. Estaba dado por la suma de la duración de los dos menos 1, que es 2 más 4 menos 1, 5. Perfecto. Y ahora n minúscula sub r, ¿cómo quedaría? Tiene que ser un vector de 5 elementos Que empieza en menos 3. que empieza en menos 3. Exactamente. Y queda así. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Y ese es nr. Calculemos ahora la correlación, digamos, el valor de la correlación. Y fíjense, esto lo vemos así, primero esta, después esta y esta. Fíjense que H, los circulitos rojos no llenos, siempre está fija, siempre está en el mismo lugar. Y la que se mueve es X, y se mueve de derecha a izquierda. Fíjense que en cada foto X se mueve un pasito para la izquierda. Y en cada paso calculamos el producto de los puntos en común. Acá va a ser 1 por 1, y la correlación es 1. En la siguiente foto va a ser 1 por 1 más 1 por 2, 3. En la siguiente foto, en este caso va a dar lo mismo, 1 por 1 más 1 por 2, 3. En la siguiente foto, 1 por 2 más 1 por 2, 4. Y en la siguiente foto, 2 por 2, 4.
Y nos queda la correlación. 1, 3, 3, 4, 4. Y fíjense, ¿cuándo empieza? En -3. Y tiene 5 elementos, como dijimos antes. ¿Se entendió? Sí, creo que sí. Sí, se entendió. Hay que practicar. Sí, sí, sí. Ya vamos a pasar a practicar. Y lo vamos a practicar en el TP, así que tenés bastante para practicar. A este tipo de correlación se le dice correlación cruzada o correlación a secas, solo correlación, o también se le llama covarianza cruzada. Se los menciono porque después vamos a ver otro tipo de correlación, ahora en un rato, que se llama correlación parcial, que es como un caso especial de la correlación. Pero este es el caso más general. Una última cosa a mencionar, que es lo que es, cómo ser cuando ustedes, por ejemplo, vean esto, cor XH, lo primero que se menciona acá es la función que va a ser móvil. ¿Sí? O sea, coincide con lo que está acá. Cuando pongan core XH, la primera es la móvil. Y lo mismo va a pasar en el código. Así que nada más para que se acuerden de eso. La primera que mencionen, que sea la móvil. En la convolución no importaba esto. Ahora sí. ¿Cómo sería esto en código? Tenemos X, NX, H, NH y los tenemos que definir. X lo definimos como un arreglo con NumPy de 1 y 2. Y NX también un arreglo de 1 a 3 sin contar a 3. H, otro arreglo, 2, 1, 1, 1. Y NH el arreglo 1, 2, 3, 4. ¿Cómo hacemos la correlación? A través de esta función, correlate, NP. Y fíjense, la primera es la móvil, X, H. Y acá le tenemos que aclarar este parámetro, el tercer parámetro, full, para que haga correlación cruzada y no otro tipo de correlación. Después definimos los dos valores que tenemos que definir manualmente, igual que en la convolución. El inicio, ni sub 0, ni 0, que era el inicio del vector móvil menos el final del vector fijo. El inicio va a ser nx0 y el final va a ser nh3. ¿Por qué? Porque este es 0, 1, 2, 3. Y la duración, igual que en convolución. El tamaño de x más el tamaño de h menos 1. Y finalmente, ya con esos dos valores, para definir n sub i, ni, hacemos un arreglo y le definimos acá el inicio y el final. El inicio, ni0, que lo teníamos acá, y el final va a ser el inicio más la duración. ni0 más n mayúscula i. Y después ploteamos ni y i con los puntitos porque es discreta. Y tenemos la correlación. Ya vamos a ver otro ejemplo también en código para que lo tengan bien afianzado y lo vamos a afianzar aún más en el trabajo práctico, así que no se preocupen. Por acordarse de esto, pues lo van a practicar bastante. Pero esto es para que tengan un primer vistazo. Vamos ahora a lo que sería la correlación parcial. La correlación parcial, como les adelanté antes, es un tipo específico de correlación. Si la correlación cruzada era una forma de medir la similitud entre dos señales, la correlación parcial también hace lo mismo, pero teniendo, digamos, el cuidado de que se eliminen las influencias de las otras señales, que pueden haber, o variables que generen confusión. Veamos esto ahora. Entre las características que tiene que tener la correlación parcial es que los vectores tienen que tener la misma longitud.
Ya no puede ser que X sean de 2 elementos y H de 4. Tienen que tener los dos la misma cantidad de elementos. Los vectores deben tener media nula. La longitud de la correlación es la misma que la de los vectores que se correlacionan. Si nosotros hacemos la correlación parcial entre dos elementos que tienen dos funciones, dos funciones que tienen 5 elementos, la correlación parcial va a tener 5 elementos también. Y la forma de calcularla es la siguiente. La veamos ahora lentamente. Fíjense, le llamamos R mayúscula a la correlación parcial y decimos que es NP correlate igual que el que teníamos antes. En el primer elemento, que era el móvil, ponemos X menos la media. Le restamos la media. En el segundo, H, que era el fijo, menos la media de H. Seguimos poniendo full. Y esto lo dividimos por el tamaño de X o el tamaño de H, que es lo mismo porque los dos tienen el mismo tamaño. Importante, pone uno de los dos. Por la desviación estándar de X y la desviación estándar de H. Por las dudas, no hace falta que se memoricen esta fórmula, solamente para que la vean y la comparen con la otra. Es la misma que la otra con un poquito de cosas extra con media y desviación estándar, nada más. ¿Y cómo sería esto en el código? Digamos que nosotros tenemos una función i, que es un arreglo, que es 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en este caso, nosotros queremos hacer la correlación parcial de i consigo misma. A eso se le llama la autocorrelación. Entonces, para hacerla, y lo podemos hacer, es un caso de correlación parcial porque son dos vectores de la misma longitud. Definimos n como el tamaño de i y n minúscula el arreglo, digamos, que va a acompañar. Sería el n sub i. Y acá aplicamos la formulita que teníamos antes. Correlate i menos la media, como full. Y esto lo dividimos por el tamaño de i, que dijimos que era n, por la desviación estándar de i, por la desviación estándar del otro vector, que también es i. Entonces ponemos al cuadrado. Y por último, en el caso de la autocorrelación, se hace este último paso, que es invertir el resultado. Le llama R1, utiliza el método flip, y se lo pone de esta forma, que lo único que hace es invertirlo. Acá vemos R y R1, y lo único que hace es invertir, digamos, el orden en el que están puestos los elementos. Este empieza en menos 0,35 y termina en 1, y este empieza en 1 y termina en menos 0,35. Y ya el último valor de gráfica, plot n, R1, y tenemos la autocorrelación del vector i. No sé si eso era lo último. Sí, eso era lo último. Gera, Sí. una pregunta. Recién en las condiciones para la correlación pusiste que tenían que tener media nula. Ajá. ¿Y por qué la resta la media, digamos, si supuestamente es nula? Todos deben tener media nula. No, justamente se resta la media para que se cumpla esta condición. Es como que esto se hace para que se cumpla esto. Es para llevar, digamos, el valor de lo que se está poniendo acá. Como que se la quita a la media, digamos. Claro, Ok, claro. ok, gracias. Nada. Bueno, voy a mostrar ahora un poquito de código. Entendamos mejor esto. Creo que
que se ve. Ahí tenemos, empezamos importando las librerías. Y el mismo grafiquito que teníamos antes. Lo dejo ahí para que esté a mano. Y empecemos viendo Gerardo, Sí, les he explicado a los chicos el código que tenemos en la cátedra para calcular la correlación parcial. no, ahora lo iba a explicar en esta. Ah, bien, bien. Sí, tenemos una... No, tenemos un código ya hecho para la correlación parcial. Que ya se lo voy a mostrar. Y lo vamos a usar. A ver, déjame anotar este ejercicio. Tenemos lo siguiente. Era lo mismo que teníamos antes. Encuentra la correlación entre X y H. Esto es una cosa. Cuando el enunciado dice, por ejemplo, la correlación entre X y H, asuman que X, a menos que aclare lo contrario, que el primero que se menciona es el móvil. Porque esto, correlación entre X y H, es lo mismo que poner cor XH. Y nosotros dijimos que lo primero que se ponía era el móvil. Eso para que lo tengan en cuenta. X va a ser el móvil, el vector de 2 elementos, el arreglo de 2 elementos, y H va a ser el fijo, de 4 elementos. Y la forma de definir estos dos vectores es la misma que habíamos hecho antes en el caso de la convolución. Definimos nx como un arreglo. Y en este caso yo podría poner el arreglo para que sea justo, que tenga la misma cantidad de elementos que acá. Pero en este caso lo vamos a hacer con una mayor cantidad de elementos como para asegurarse que se está cubriendo todo. Y veamos qué pasa y qué es lo que obtenemos. Yo lo voy a hacer desde menos 5 hasta 5, porque no cuenta el 6. Entonces ya estoy tomando 11 elementos y me aseguro de estar cubriendo la cantidad suficiente de elementos que necesito. Y en el caso de X, la definimos igual que en la convolución. ¿Se acuerdan que lo hicimos de esta forma, con lambda y piecewise? Y acá aclaramos la variable independiente nx, el criterio que íbamos a tener cuando nx sea mayor o igual a 0 y menor que 2. Y al último el valor que le vamos a dar, lambda nx, y le decimos la regla, 1, 2. Y 0 para todos los casos. Y para h lo mismo. Con la salvedad de que la regla acá en vez de ser 1, 2 va a ser 2, 1, 1, 1. Y definimos nh, y h lo mismo. Y esto, por supuesto. Esto hasta 4. Y ahora hagamos el plot. Gerardo, Sí, NH vos elegís ponerlo igual que NX, pero le podrías poner otro rango si vos quisieras, ¿verdad? hagamos una O sea, prueba. que no tome 11 valores, sino que tome otros más valores o menos. Acá voy a decir que acá en vez de 5 a 6, probar, o sea, de 5 a 4, de 5 a 9, así. Claro, si es Hagamos una necesario que prueba. sea el mismo. A ver, primero lo hagamos así y después lo vamos a cambiar. El plot. Siempre que copio el plot, a lo único que tenemos que prestarle, digamos, una atención especial es a las partes que dicen... a las partes, digamos, que dicen plot. Están ploteando acá. Y fíjense cómo ponemos nx. Como estamos definiendo x con lambda, ponemos x de nx. Y acá lo mismo, nh y h de nh. Y acá tenemos x y h. Que x va a ser la que se va a desplazar de derecha a izquierda, y h va a ser la que se va a quedar fija en esa posición. Veamos cómo sería.
hay unas cosas que... Bien, acá como que unas cuantas aclaraciones. Que cuando decimos que queremos calcular la correlación de X con H, X era el móvil. Entonces acá lo tengo que aclarar como K más N. Y H es el fijo. HD. Nos hacemos ahora la primera pregunta que nos tenemos que hacer con esto. ¿Para qué valor de NR inicia la correlación? Por la formulita nosotros habíamos dicho que el inicio, NR sub 0, de la correlación estaba dado por el inicio del arreglo móvil menos el final del arreglo fijo. El inicio del móvil de X menos el final del fijo de H. ¿Qué lo voy a poner acá? El inicio del vector que se desplaza, del móvil, menos el final del vector que queda fijo. Y acá hay otra aclaración que era lo que les decía antes, que dice que cuando el vector móvil X se desplaza hacia la derecha, esos desplazamientos implican valores negativos para acá. ¿Eso qué quiere decir? Lo que les dije. Que cuando nosotros acá le vayamos dando valores menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, significa que nuestro vector móvil se está desplazando de derecha a izquierda, nada más. Al revés que en la convolución. En la convolución nosotros hacíamos eso, acá le dábamos el valor menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, y se iba desplazando de izquierda a derecha. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero se va a desplazar al revés, de derecha a izquierda. Eso es todo, así es como tienen que interpretar esto. Y a ver, veamos. ¿Cuál vendría a ser el inicio del vector móvil? El inicio del vector móvil es el primer elemento, que en este caso va a ser menos 5, porque lo pusimos acá. Y el final del vector fijo lo definimos como el tamaño, la cantidad de elementos que tiene ese vector fijo, NH, menos 1. Porque si nosotros hacemos NH de len, nos va a tirar error. Porque está contando el último, está tratando de encontrar el elemento 11 o 10 y solo llega hasta 9, por decirlo de una manera. Porque no cuenta el último. Tenemos que restarle 1 y ahí nos da. El primer elemento del móvil es menos 5 y el último elemento del fijo es 5. Y si nosotros hacemos la resta, voy a poner acá, nos da el menos 10. Acá también se lo dejo un poco más bonito y con print. Dice lo mismo. El inicio, nx0, es menos 5. El final del fijo es 5. Y la correlación va a iniciar en la diferencia de este con este, que termina siendo igual a menos 10. Ahora, hay una cosa que no quiero que se confundan, que nosotros le dimos a NX y NH estos rangos, que es mucho más grande que lo que tenemos acá.
pero no quiere decir que la correlación sea 0, 0, 0, 0, y en ese valor tenga el primer valor distinto de 0. Ese es el inicio, digamos, el largo de la correlación está dado por esto que hicimos recién. Pero nosotros tenemos que definir cuál es el primer valor no nulo de la correlación. Es de la siguiente forma. El primer valor no nulo se va a dar así. Nx, este es el primer elemento, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Se da acá en 5. A ver. Está en 0. En 0 es este. Y el final, digamos, de NH, ¿cuál sería? NH sería este, tenemos que tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces ponemos 8 acá. Y ese sí, ahí sí tenemos que hacer NX menos NH. Y eso nos da el primer valor, el valor, digamos, de K, en donde la correlación va a empezar a tomar valores distintos de 0. Que ahora lo vamos a ver en el gráfico. A ver si logro que se entienda con el gráfico. Hay que marearlos. Vamos a explicar esto. Miren el gráfico. Nosotros tenemos H y X que estaba acá. Y calculamos X de menos 3. Porque dijimos que menos 3 era el primer valor en el que la correlación dejaba de ser 0. Imagínense esto. Tenemos H y X que estaba acá. Y a X le damos X de menos infinito, X de menos 100. Si hacemos eso, el vector de X se va a ir hacia la derecha hasta allá, bien lejos. Y cuando le empecemos a ir aumentando el valor de K, y hagamos K menos 50, menos 40, menos 30, menos 20, 10, menos 5, menos 4, menos 3, cuando hagamos K de menos 3, vamos a obtener el primer valor de la correlación que es distinto de 0, que es el punto en el que se cruzan los dos arreglos, el fijo y el móvil. ¿Se entendió eso por la duda o quieren que lo diga o no? Porque sé que te puede marear un poquito. ¿Podrías repetirlo? Dale. Nosotros tenemos dos vectores, ¿verdad? H, que es este, el fijo, y X, que es este, que ahora está desplazado. Antes estaba acá. Sí, ahí está. Nosotros tenemos H y X. Ahora, imagínense que nosotros calculamos X, acá está X de n. Imagínense que hacemos X de menos 100. Eso va a hacer que nuestro vector X se vaya 100 valores para la derecha. Entonces va a estar bien lejos hacia allá. Y cuando empecemos a ir aumentando el valor de, en vez de menos 100, menos 99, 98, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, cuando llegue a menos 3, ahí se va a cruzar con este. Y ese va a ser el primer valor de la correlación distinto de 0, porque es el primer punto en el que se están cruzando, que es acá. Y si hago el producto 1 por 1, me queda 1. Esto es para el menos 3. Y después cuando vaya probando, menos 2, menos 1, 0, se va a ir desplazando un lugarcito a la izquierda. Y lo vamos a ir viendo ahora en los siguientes plots. A ver si hay algo que valga la pena mencionar acá.
Acuérdense que acá tenemos dos plots, acá hay un subplot, el subplot 1. A ver si puedo marcarlo dos. Ahí está, el subplot 2. Esto es para esta ventanita. ¿Y qué estamos graficando acá? Mencionemos primero el H. El H va a ser fijo y siempre va a estar igual. Así que el H de este va a ser el mismo H que el de abajo. Y se va a mantener fijo porque no cambia. El que nosotros vamos a ir variando es X. Y vamos a probar primero. Yo podría probar, por ejemplo, menos 4. Prueba menos 4. Menos 4 y menos 3. Un punto anterior a este, digamos. Ahí pasa lo que les dije. X viene desde menos infinito, menos 100 para la izquierda, y el menos 4 está acá. Y cuando pase a menos 3, pongo menos 3, se mueve un lugarcito a la izquierda, y ahí se cruza con H, con el vector fijo. Y la correlación ya pasa a tener un valor. En este caso, 1 por 1, 1. Después lo muevo a menos 2, se mueve otro lugarcito. Acá, 1 por 1, más 1 por 2. Y la correlación me da 3. Disculpa, Kira. Sí. En el eje de las Y en 0 hay puntos azules y ¿eso no forman parte de las funciones? ¿O por qué están, digamos? No entendí, perdón, ¿cómo dijiste? En el eje de las Y en 0, por ejemplo. Ajá. De las Y, perdón, de las X. Ah, bien. A esos puntitos azules no forman parte de la función porque cuando decís que se mueven son esos dos puntitos azules que están como en las Claro, sí esquinitas. forman parte de la función, pero valen 0. Es como que yo al hacer esto, al graficar esto, es como si estuviera agarrando X, que está acá, que decía 1, 2, pero en vez de hacerlo así, como si lo estuviera expresando de la siguiente manera. Es como si estuviera diciendo que X es igual a 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0. Y todo se desplaza, digamos. Se desplaza todo para la izquierda, pero no importan los valores de 0, porque al multiplicar por 0 no cambia el valor de la correlación. Lo que importan son estos valores que están acá. Por eso simplemente se lo define así. A ver, volviendo al gráfico. Es como si acá hubiéramos definido X como un vector que vale 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0. Y entonces, a medida que nosotros vayamos desplazándolo desde menos infinito, desde menos 100 para acá, estos ceros también se van a ir desplazando. Pero al ser 0, al multiplicarse por esto, vale 0. Entonces, como que no influye. Recién va a empezar la correlación a tomar valores distintos de 0 cuando este puntito choque con este punto de H. ¿Se entendió? Sí, y ahí cuando tienen, no sé, un circulito negro también, los puntitos esos azules, es porque H vale 0. Claro, lo mismo para H. H vale 0, 0, 0, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Ah, dale, listo, gracias. No, de nada. ¿Dónde andamos? ¿Ah? Sí, estábamos evaluando esta función para menos 3, menos 2. Veamos ahora cómo quedaría. Hacemos, es copiar lo mismo, pero ponen menos 1 y 0. Fíjense, menos 1 y 0. Se desplaza una posición más. Estaba acá, se desplaza uno a la izquierda, otro a la izquierda, otro a la izquierda. Acá vamos a cambiar ya directamente. 1, 2. Otro a la izquierda y otro a la izquierda. Pero ¿qué pasa en 2? En 2 ya no se están superponiendo. Cuando... tengo que cambiar los... A ver. Tengo que cambiar las leyendas para que tengan sentido.
está. Cuando K igual a 1, está acá. Y cuando K sea igual a 2, se va a desplazar 1 más a la izquierda y está así. Ya se dejaron de superponer, la correlación vale 0. Y ahí ya terminó la correlación. Ahora, esta es la forma gráfica de verla, es para que nosotros veamos cómo se va moviendo puntito por puntito. Pero nosotros no lo vamos a calcular así, como así no lo calculamos con la convolución. Esta era nada más que para verlo. Para calcularlo, nosotros vamos a emplear la función de NumPy. Esto de NumPy, correlate. De la misma forma que vimos en la clase. Vamos a hacer correlate. ¿Cuál iba primero? La móvil. Bien, la móvil. La móvil era X. X, H. Pero una cosa, acuérdense de nuevo, repaso de otra cosa. A X y a H la definimos con lambda. Entonces nos va a tirar error si lo ponemos así. Tenemos que poner X de qué. X de NX y H de NH. Y full. También de nuevo, repaso otra cosa. Si quieren ver más detalles de la función, está acá. Fíjense que hay que aclarar full porque por defecto el modo lo toma como valid. Y hay que cambiarle el valor a full para obtener el valor que estamos buscando, que es la correlación cruzada. Tenemos que definir NR0, que era el inicio del vector móvil menos el final del vector fijo. El vector móvil es NX, el inicio es 0. El final del vector fijo, en este caso nosotros podríamos poner el final del vector fijo, verlo a ojo, pero para hacerlo más general decimos siempre el final va a ser len de NH menos 1. El tamaño y le resto 1 para que no me tire un error de que se excede, digamos, en los índices. Y la duración, NR, era la suma de los tamaños de los dos vectores, len NX más len NH menos 1. Ya por último, NR, hacemos que sea un arreglo. El punto inicial, ya lo calculamos, NR0. El punto final es el punto inicial más la duración, NR. ¿Está bien? Y ya con eso calculamos la correlación, R. Y veamos si nos da. Para plotear, simplemente en plot, NR, que lo calculamos acá, y R. Y nos da la correlación, que son los valores que estábamos obteniendo. A ver, 1, 3, 3, 4, 4. 1, 3, 3, 4, 4. Y el siguiente, 0. 0. Y ahí tenemos el valor de la correlación. Podríamos hacer la prueba ahora, a ver lo que dijo la compañera. ¿Qué pasa si yo acá pongo diferente? Pongo, a ver, acá me he exagerado para que se note, 12. A ver qué va a pasar. H, porque este 12 lo estoy poniendo para H, para NH. NH ahora va a llegar hasta 11. El 12 no lo contamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora vamos a calcular todo. Vamos a la gráfica. Fíjense los inicios. El primer valor no nulo de la correlación sigue siendo la misma,
porque lo único que hice fue aumentar ceros. Entonces, el primer valor en el que la correlación es no nula, tiene que ser el mismo. Y si quiero graficar esto, lo vamos a tener H con muchos más ceros, pero no va a cambiar nada, porque X se sigue desplazando de la misma manera y sigue obteniendo valores solo cuando se cruzan. Cuando se cruzan X y H. ¿Bien? O sea que de esa forma la gráfica nos queda más linda, por así decirlo. O sea, Claro. visualmente. Acotarlo Sí. así. Y si lo hiciéramos con X, debería dar lo mismo. Si pongo 16 ahora. Ahora X es el que tiene muchos ceros. Pero En no realidad debería cambiar. no tendría que ser si pones 16 en uno, 16 en el otro también, porque valen todos cero y no se van a superponer los ceros. O es lo mismo. Conceptualmente digo, ¿no? ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Que vos estás poniendo en uno le pones 15, en el otro le pones 5. ¿No tienen que tener el mismo valor? O sea, la misma longitud para que se superpongan los ceros correctamente. ¿No está mal conceptualmente? No hace falta, porque O sea, lo que siempre te va a digo ser. es, claro, del 6 al 15 como que no tenés, que no está el cero de la otra función, los ceros de la otra función. Entonces es como que no sé si conceptualmente está bien eso. Por eso pregunto. Claro, no va a estar calculando nada acá porque está multiplicando esto con nada. Claro. Pero Sí. conceptualmente no está mal. Porque, Y digamos, sí, digamos que conceptualmente tendríamos que hacer que. que tengan la misma longitud los dos vectores. Conceptualmente tendríamos que hacer que nx y nh vaya de menos infinito a infinito y que todo sea Claro. cero. Pero sí. O sea, ahí si elijo 16, abajo también tendría que tener de menos 5 a 16. Esa es la pregunta. No va a estar mal. No estaría mal. Va a terminar dándote bien. O sea, si nos ponemos estrictos, digamos, con lo conceptual, sí, pero. Claro, por eso yo digo desde el punto de vista conceptual. Sé que no va a cambiar nada en el cálculo, pero pregunto por el examen si eso cambia conceptualmente algo. Ponele igual. Está bien. Muchas gracias. De nada. Perdón, en ese caso no va a pasar nada, porque la función no está definida. Entonces, solamente cuando vos hagas el cálculo de NP-correlate, solamente va a calcular en aquellos valores en los cuales la función esté definida. Sí, eso lo comprendo. La pregunta es si conceptualmente no estaría mal. No está mal. ¿No está mal? No Bien. está mal. Vos podés ponerle el dominio que vos quieras para la función. Bien. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Dónde estamos? Acá. Calculamos la correlación. Y ahora les voy a dejar como tarea otro ejercicio para que practiquen. ¿Qué es este? ¿Qué salvedad teníamos que tener acá con la flechita? ¿Cómo sería nx acá? Que empieza en 0. Exactamente. 0, 1, 2. Y acá lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4. Pasemos ahora al caso de la correlación parcial. Acá voy a dejar, vamos a ir viendo uno por uno cada uno de estos puntos. Punto 1 dice que es una versión de la correlación normal, la correlación que teníamos antes, en el cual se restan las medias y se normaliza el vector de salida dividiendo por los desvíos estándar y la longitud de los vectores.
Lo siguiente que hay que tener en cuenta, que ya lo dijimos, los vectores tienen que tener la misma longitud. Una consecuencia de que tengan la misma longitud va a ser que el vector resultante va a tener la misma cantidad de elementos. Y otra cosa que no estaba en la diapositiva es que el primer elemento de la correlación, es decir, R0, va a corresponder con el caso en el que X y H estén perfectamente superpuestos. Digamos. Donde tenemos X 1, 1, 1 y H 2, 2, 2, en el momento en que estén perfectamente superpuestos, ese es el valor de la correlación, esa es la correlación de 0. Y para dejarles la definición, nada más que se las mencioné en la teoría, la autocorrelación de un vector es la correlación de un vector consigo mismo. O sea, bastante intuitivo esa parte. Y por último, vamos a copiar la formulita, la misma formulita que tenemos en las diapos. Correlate, le restamos la media, acaba el móvil, le restamos la media de H, full, y dividimos por el tamaño de X por el producto de la desviación estándar de X y de H. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos encontrar la correlación parcial entre X y H, siendo X y H los siguientes vectores. 0, 2, menos 2, 1, menos 1, y H, 5, 4, 3, 2, 1. Y la flechita indicándome dónde está el 0, de NX y NH. Para esto, como adelantó el profesor, nosotros vamos a usar una librería que tenemos desarrollada en la cátedra, que está en este documento, correlación parcial, y tenemos que importar la función lcor. Importamos, por las dudas, si es que les pasó o les vaya a pasar. Si intentan importar esto y les da error, muy probablemente sea porque les falta importar esto. Y si todavía les da error, probablemente sea porque tienen que tener este documento, que se llama correlación parcial en este caso, en la misma, digamos, en la misma carpeta donde están trabajando. Como no les pasó hasta ahora, dudo que pase, pero por las dudas. Está más clara eso. Bueno, empezamos con lo fácil. Definimos X, H y NX y NH. Definimos fácil como un arreglo. X y H. Y NX, le decimos que en este caso es un arreglo del mismo tamaño. En este caso va a ser X va a ser 0, 1, 2, 3, 4. Y NH va a ser lo mismo, 0, 1, 2, 3, 4. Observación acá. No podríamos definir NX de esta manera si la flechita estuviera en otro lado, ¿verdad? Si estuviera en el medio, no podemos hacerlo así porque el 0 lo va a poner acá en el primer elemento y nosotros querríamos que esté acá. En ese caso tendríamos que hacerlo de otra forma, digamos manualmente. Podríamos definirlo así, igual que este, y decir que sea menos 2, menos 1, 0, 1, 2, en el caso que tuviera la flechita en el medio. Y el siguiente paso lógico es graficar lo que acabamos de hacer acá, X y H. Ploteamos X. Pero acá no estamos graficando X. Vamos a graficar X menos la media. Podríamos hacer de graficar primero X. Y después X menos la media. Para que vean. Vamos. A ver. Fíjense.
tenemos X, no le presten atención a esto porque estas serían las leyendas de lo que teníamos antes. Tenemos X, 0, 2, menos 2, 1, menos 1. Y H, 5, 4, 3, 2, 1. Y acá podemos ver a simple vista, acá tenemos el 0. Podemos ver a simple vista que la media, por lo menos de H, se ve a simple vista que no es 0. Entonces le tenemos que restar para hacer la correlación parcial. Le restamos las medias. Y nos queda así. Ahora acá está el 0. Y ahora esto sí, tiene media 0. X, el puntito lleno, y H, 5, 4, 3, 2, 1, el puntito vacío. Pasemos ahora a usar la función. Nosotros la llamamos R, la correlación parcial, y usamos L cor de X con H. A ver, se ejecuta y veamos R.shape para ver, digamos, las dimensiones que tiene la variable que acabamos de crear, R. Y vemos que es de 5 filas y 2 columnas. En la primera columna nosotros tenemos el eje X, digamos, y en el eje de las abscisas. Y en la segunda columna las ordenadas. Entonces nosotros para plotear, es como que toda la información la tenemos en R, pero en la primera columna está la información del eje horizontal y en la segunda columna la del eje vertical. Entonces cuando nosotros vayamos a plotear, lo llamamos así. Para el eje horizontal, R, entre corchetes, 2 puntos para decir que quiero todas las filas, coma 0, la primera columna, y R, quiero todas las filas para la segunda columna, la columna 1. Y me grafica la correlación parcial, que es esta. Esta sería la correlación parcial de estos dos vectores, X con H. Cuando nosotros hablamos ahora de los usos que puede tener la correlación parcial, entre los más importantes que podemos mencionar es la similitud entre señales. Otro uso muy importante que vamos a ver un ejemplo ahora, que es para la detección de objetos. Aumentar la relación señal-ruido cuando tenemos señales demasiado ruidosas. La detección de fallas en sistemas mecánicos. Y ahora vamos a ver un ejemplo del uso de la correlación para la detección de objetos. A ver. Nosotros queremos usar la correlación para detectar un objeto, para determinar dónde está, cuál es su ubicación. Supongamos que nosotros tenemos una señal en forma de pulso, un pulsito, que va a viajar a través de un medio, va a chocar con ese objeto que nosotros queremos detectar y va a volver y lo volvemos a medir. Cuando nosotros mandamos la señal, esa señal tiene una forma, el pulso tiene una forma. Y cuando vuelve, esa señal cambia, esa señal vuelve con ruido, vuelve desfasada y vuelve atenuada. Leyendo eso, nosotros podemos determinar a qué distancia se encuentra el objeto. Y ahora vamos a ver cómo se hace. Supongamos que la señal de prueba, es decir, el pulso, es una señal con forma de pulso de onda senoidal, suavizada en los extremos, con una ventana de Hahn.
Esto quiere decir que nosotros vamos a tener que modelar una señal de prueba, que es la señal que nosotros vamos a enviar para detectar el objeto. Dicho de otra forma, quería poner una imagen acá para que... Tendría que ser como una especie de spoiler de lo que vamos a hacer, pero es para que no se pierdan y entiendan qué estamos haciendo. Nosotros queremos generar una señal así. Busco generar una señal, un pulso que tenga la siguiente forma. Un pulsito. De tal forma que yo lo envíe, choque con el objeto, viaje a través de un medio, choque con el objeto que yo quiero determinar su ubicación, y cuando vuelva, lo vuelvo a medir, y a través de la correlación vamos a poder determinar a qué distancia estaba ese objeto. Veamos. Para hacer este ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es determinar la cantidad de puntos. Supongamos que el objeto está por acá. Nosotros tenemos que definir una cantidad suficiente de puntos para decir el objeto está acá. Digamos que el objeto está a 600 puntos o a 700, no sabemos. Pero nosotros tenemos que definir una cantidad de puntos suficiente. Entonces yo, en este caso, que es un ejemplo, le voy a poner 1000. Voy a definir la frecuencia de mi pulso. Hacia abajo, para que no se confundan. Quiero decir que sea de 2. Y una frecuencia de muestreo mucho mayor, que sea suficiente, que le voy a poner 200. Y ya con la cantidad de puntos que tenemos que definir nuestro vector n, que va a ser un arreglo con esa cantidad de puntos, n puntos. Y importante, si nosotros lo dejamos así, n va a tomar, cuando la función trabaje con n, solamente va a tomar valores enteros. Para solucionar eso, se le agrega acá, le dice que el tipo admita punto flotante. Y ahora tengo que definir mi función. ¿Cómo generamos esta función? Es una serie de pasos. Para empezar, vemos que tiene una forma parecida a una senoidal, entonces usamos una senoidal. Lo hacemos con piecewise. Y le vamos a decir que cuando n sea menor o igual a 200, acuérdense que nosotros nuestra señal la cantidad de puntos va desde 0 hasta 1000, los 1000 puntos, bueno, 999. Y nosotros vamos a decir como primer paso que los primeros 200 puntos de esa señal sea una señal seno de esta forma. 2pi por f sobre fs por n con una amplitud de 3. Y para el resto 0. Grafiquemos para que veamos cómo nos da. Grafiquemos z, que es la que acabamos de crear, que va a ser nuestro pulsito, en función de n sobre fs. Entonces tenemos esto. Acá, como nuestra frecuencia de muestreo era 200 y nosotros teníamos 1000 puntos, el tiempo, digamos, la duración de esto va a ser de 5 segundos, 1000 sobre 200. Y en los primeros 200 puntos, o en el primer segundo, que es lo mismo, va a estar definida nuestra función seno, que es esta. Vamos bien. Pero esto todavía le falta un poco para parecerse a esto. Vamos a ver cómo hacemos. Para modificarla, yo tengo que utilizar un filtro. ¿Qué filtro lo vamos a ver más adelante? Pero creo una ventana que actúe a modo de filtro, que yo le voy a llamar W, que trabaje justamente en los primeros 200 puntos, en estos 200 puntos.
y le voy a decir que tenga esta forma. Un coseno, 0,5 menos 0,5 del coseno. Esta siguiente forma. No es importante que se acuerden cómo es, solamente para que vean lo que va a hacer. Fíjense cómo va a quedar. Cuando yo la grafique, superponiendo esa nueva señal con esta, voy a obtener esto. Ahí está. Ese va a ser nuestro filtro, y lo que vamos a hacer es ir multiplicando punto a punto para atenuar esto, para que esto se atenúe en los puntos de acá, se atenúe menos hasta 1, digamos, en estos puntos, y después vuelva a atenuarse acá. En realidad, cuando esté en 1 no se va a atenuar nada, porque estoy multiplicando por 1. Si quieren verlo de una manera un poco más gráfica, yo hago esto. Lo que voy a hacer es multiplicar nuestro pulsito amarillo que teníamos, naranja, perdón, con nuestro filtro, punto a punto, y se va a atenuar en esta parte, no se va a atenuar tanto en esta parte, y se va a volver a atenuar en esta parte. Todo para que quede así. Mucha atenuación, poca atenuación, ya es más grande acá, y después mucha atenuación hasta que se hace 0. Hago el producto, le voy a llamar X, va a ser igual a Z por W. Estoy multiplicando la señal senoidal que teníamos antes por nuestro pulso, por nuestro filtro, nuestra ventana. Y grafico nuestra señal senoidal, nuestra ventana, y cómo nos quedaría después de multiplicar. Y ahora sí tiene la forma. Si sacamos esto para que se vea más claro, ya tenemos nuestro pulsito. Un pulso que tiene una duración de más o menos 1 segundo, y va a viajar a través de un medio, y va a volver. Y en el camino se va a encontrar con el objeto ese que tenemos de interés, y vamos a determinar dónde está, cuál es su distancia. Voy a poner acá. Ahí está. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es modelar nuestra señal de retorno. Si recuerdan lo que les dije, cuando nosotros estamos mandando, nosotros estamos mandando un pulso muy bonito, sin ruido, sin nada, que tiene una forma ideal, y cuando vuelva, por el viaje que va a hacer y por lo que se va a encontrar en el medio, no va a volver igual de bonito, va a volver con ruido, va a volver desfasada y encima atenuada. Entonces tenemos que tratar de modelar eso. A ver, de nuevo le voy a poner spoiler para que lo vean. Va a hacer una cosa así. Este es nuestro pulsito que nosotros mandamos, y cuando vuelva la señal va a recibir ruido, por eso está toda llena de ruido, va a estar desfasada, está cambiada de posición, está desplazada y atenuada, muy atenuada. Pero a pesar de eso, con la correlación nosotros vamos a poder determinar en qué punto se encontró con ese objeto. Y veamos cómo hacemos. El primer paso es generar el ruido. El ruido lo generamos de la siguiente manera. NP, un método de NumPy, que es una función random, que es un ruido con distribución normal, con media 0 y desviación estándar 0,1. Y una cantidad de puntos n, que era 1000. Y la señal de retorno, esta de acá, le voy a llamar
Gerardo, disculpa, ¿por qué tomás que el ruido tiene distribución normal con media cero? ¿Eso lo tomas siempre o lo estás tomando para hacer el cálculo ahora? Sí, yo lo tomo siempre porque por lo general el ruido siempre tiene una distribución normal. Este tipo de ruido. Muy rara vez vas a trabajar con ruidos que no sean así. Y ahora defino la señal de retorno, que yo le llame I, y la defino de esta forma, como un arreglo con n puntos, igual que la otra, que admita punto flotante. Y ahora esto lo voy a copiar y lo vamos a analizar despacito. Porque es muy importante, porque esto simplemente es para generar ruido, para cumplir con lo que pide este problema. Pero veamos qué se hace acá. Estoy usando un ciclo for con J que recorra un arreglo que tiene tamaño n. Y le digo que si J está entre 300 y 500, es como que acá yo estoy diciendo dónde está el objeto que yo quiero ubicar. Si yo pusiera 400 y 600, lo estoy corriendo al objeto un poquito más a la derecha. Es como que acá defino arbitrariamente que el objeto está acá, entre los puntos 400 y 600. ¿Cómo estaba? Que se rompa. Y digo que nuestra señal de retorno va a ser la señal. ¿Te acuerdan que X era esto? X era nuestra señal, el pulsito bien hecho. Y nuestra señal de retorno va a ser esa señal desfasada 300 valores en este caso, un número tomado al azar, atenuada 10 veces por 0,1 y con ruido. Por eso lo estoy sumando, el ruido. Y si no está entre esos puntos, simplemente va a haber ruido. Con esto hago que la señal, cuando no esté entre esas muestras, entre 300 y 500, sea todo ruido. Y ahora simplemente gráfico el pulsito original que teníamos antes y nuestra señal de retorno. Y ahí tenemos la imagen que habíamos visto al principio. El pulsito viaja, encuentra el objeto y lo encontró acá. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar la ubicación de ese objeto? Con la correlación parcial. Decimos L cor de X e Y. X era nuestro pulso e Y nuestra señal de retorno. Y si nosotros graficamos, vamos a ver, paso a paso. Esta es la correlación. Acá está R. No lo vamos a ver. Acá solamente estoy graficando la señal de retorno, nada más. Es esta. Está con los límites más cerca, más acotados, para poder verlo un poquito mejor. Y nos queda así, y está puesta una línea vertical ahí. Y la correlación parcial tiene esta forma. O sea, la señal que obtuvimos al hacer esto fue la siguiente. Esta. Fíjense, el punto máximo que alcanza, lo alcanza acá, y por eso se marcó con la línea vertical. Y ese es el punto en el que se encontró el objeto. Es el punto en donde empieza nuestra señal, que fue desfasada, fue atenuada y fue inmersa en ruido. Eso quiere decir que gracias a la correlación
correlación, la línea negra, si yo me paro en el punto en que la correlación es máxima, puedo saber la ubicación del objeto. Vamos a anotar acá. El objeto se localiza detectando el punto en el que la correlación parcial R es máxima. O sea, el objeto se lo localiza acá. Y ahora, ¿cómo hago? Porque yo puedo hacer esto, no lo vamos a hacer a ojo, tenemos que hacerlo con código. Para decir cuál es este punto exactamente, cuál es este punto en el que la correlación es máxima. Eso se hace con un método en NumPy que es where, que me diga dónde la correlación, la primera columna, acuérdense que la hacemos así, la segunda columna, cuando este valor es máximo. Alcanza, digamos, cuando este valor alcanza su máximo valor. Cuando la correlación es igual al máximo valor que tenga la correlación. De todos estos puntos, el valor máximo, ese quiero que me des. Y me dice que está en 298 en este caso. Que más o menos coincide acá. Y está correcto. Y ya por último... Jero, disculpa, ¿por Sí, qué era ese 1? O sea, esos 2 puntos eran de todas las filas para la columna 1, ¿algo así era? eso era... Lo vemos acá de nuevo. Ujú. Cuando nosotros hicimos la correlación parcial de estos dos elementos, que tenían, de estos dos arreglos, que tenían 5 elementos, y calculamos la correlación, vimos que la correlación tenía una dimensión de 5 filas y 2 columnas. 5 filas y 2 columnas. La primera columna es para el eje horizontal, las abscisas. Y la segunda columna es para estos valores, 0,3, 0, 0,2, 0, menos 0,4. Por eso acá es que yo le pido el 1. ¿Dónde está? Acá está. Porque a mí me interesa el valor de la correlación. Ujú. No el eje de las abscisas. El eje de las abscisas solamente lo quería para graficar, lo usé acá. A mí me interesa esto, qué valor alcanza. ¿Bien? Sí, ya lo entendí. Gracias. De nada. Y ya que sabemos en qué posición, en qué elemento se encuentra el valor máximo de la correlación, y tenemos la frecuencia del muestreo, podemos determinar el tiempo, digamos, que tarda, el tiempo que tarda en encontrarse, digamos, el pulso con el objeto, que va a ser igual al valor máximo de la correlación, al punto S, sobre la frecuencia de muestreo, y como dijimos que nuestro pulso estaba viajando a través de un medio, si suponemos que la velocidad de propagación del medio es v, entonces la distancia desde el objeto hasta el emisor de la señal de prueba va a ser velocidad por tiempo sobre 2. ¿Por qué tiempo sobre 2 y no simplemente por tiempo? Porque va y vuelve. Exactamente. Va y vuelve y yo estoy considerando todo el tiempo. Si yo pusiera tiempo, estaría considerando la distancia desde el punto de inicio al objeto de vuelta al punto de inicio. Yo solamente quiero hacia el objeto, porque quiero saber a qué distancia está. Entonces la divido en 2. Y ese sería un uso práctico de la correlación
para un caso puntual, que es este. Sé que por ahí pueden marear y probablemente tengan dudas, que si no se les ocurren ahora, se les van a ocurrir después. Pero cuando hagamos el trabajo práctico, lo vamos a ver de nuevo y van a salir más dudas. Nada, ahí vamos a aclarar todo. ¿Tienen alguna pregunta de todo lo que vimos? No, Gera, por ahora no. Buenísimo. Creo que terminamos. Listo, chicos. Esa fue la clase de hoy. Estaría faltando tomar asistencia, no sé si ya la tomó.